veces es difícil saber lo que siente la gente. ¿O no? ¿Crees que tienes suficientes snacks? Depende de lo lejos que vayamos. Bienvenidos a otro programa más de Son Fills del Poble. Las matemáticas son fundamentales en el mundo actual. Son mucho más que simples números y ecuaciones. Son una herramienta fundamental que utilizamos en nuestra vida cotidiana, en diversas áreas y en prácticamente todos los aspectos de la sociedad. En nuestra vida diaria, las matemáticas están presentes de forma que ni siquiera notamos. Por ejemplo, al hacer las compras, al gestionar nuestro tiempo o incluso en la cocina, al medir ingredientes. Además, las matemáticas son esenciales en la tecnología que usamos a diario, como los teléfonos inteligentes, las aplicaciones y el software que utilizamos para trabajar y comunicarnos. En el ámbito de la economía, las matemáticas permiten analizar mercados, predecir tendencias y tomar decisiones informadas. En la medicina ayudan a modelar el crecimiento de enfermedades, a desarrollar tratamientos y a interpretar datos clínicos para mejorar la salud. Además, las matemáticas son la base de la innovación en campos como la inteligencia artificial, la informática, en la ingeniería. Estas disciplinas están transformando nuestro mundo y abriendo nuevas posibilidades que antes eran impensables. En conclusión, las matemáticas son una herramienta esencial que impulsa el progreso y la innovación. Fomentar el interés en las matemáticas es crucial para enfrentar los desafíos del futuro y seguir avanzando como sociedad. Hoy con nosotros alguien que sabe de eso. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros Carlos Villagordo, un alicantino matemático, campeón de las Olimpiadas Matemáticas. Carlos, bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás? Estoy bien, sí, emocionado de estar en este programa. Sí, qué alegría. Campeón de las Olimpiadas Matemáticas, ¿eso qué es? Pues son unas competiciones que consisten de diferentes problemas, así que normalmente no requieren demasiada teoría, sí que requieren algo de teoría, pero principalmente son como problemas donde hay que saber cómo pensar estos problemas, cómo abordarlos, que suelen tener maneras difíciles de abordarlos en sí. Y de solucionarlos, claro está. Y las Olimpiadas esas, hombre, te iba a decir yo quién va, claro, irán gente como tú que sabe de matemáticas, ¿pero va mucha gente? Sí, suele ir muchísima gente. De hecho, a las Olimpiadas locales, no me acuerdo, se presentaba muchísima gente, sí. en cada distrito, en cada comunidad.
y luego seleccionan a unos para ir a las Olimpiadas Nacionales y después a las Olimpiadas Internacionales después de esto. Bueno, ¿has ido a las Olimpiadas Internacionales? Sí, he ido a la Olimpiada Internacional este año, bueno, en 2024 en Bath. Sí. Sí, fue emocionante. Y que fue muchísima gente de todo el mundo, claro. Claro, creo que éramos 600 personas, de 6 personas de cada país, Sí. de todos los países, hasta países que no había oído en mi vida, por ejemplo. Para ser un matemático tenías que saber ya, todos los países lo tenías que tener todo controlado y están aquí y están allá. ¿Por Sí. qué te viene esa afición a las matemáticas? ¿Tus padres son matemáticos o tú te lías con los números así como así? Pues, bueno, mi padre sí que es informático, pero así a mí realmente me viene la afición a las matemáticas por eso. Me gusta mucho esta idea de que es algo que más o menos con la lógica puedes ir construyendo, lo puedes razonar lógicamente y sin necesitar, y puedes más o menos por tu cuenta ir haciendo muchas cosas de manera creativa. Y me gusta mucho la manera en la que hay que pensar en las matemáticas. Sí. Pero vamos, tú tienes 18 años cuando arrancas con este mundo de números. ¿Cuándo te pica a ti todo esto? Me empezó a interesar desde muy joven, a lo mejor tendría 7, 8 años. Me divertía mucho todo esto de ir aprendiendo cosas nuevas, de todas las diferentes áreas de las matemáticas. Me emocionaba ese nivel de abstracción que, Sí. que cada vez se iba construyendo más y más. Y sí, desde muy joven ya me empezó a divertir. También le pegabas al ajedrez de jovencito, ¿no? Sí, sí, también desde joven, tendría 5 años cuando empecé con el ajedrez, iba a torneos, llegué a competir a nivel nacional porque sí, era una de las cosas que disfrutaba mucho. También tienes un aspecto similar en ese sentido de... a veces hay que pensar de una manera parecida. Yo soy jugador de ajedrez y de hecho he sido, se lo voy a decir a mis telespectadores, he sido campeón de ajedrez aquí en Alicante. Pero el ajedrez, aparte de matemáticas, también se utiliza la estrategia. O sea, yo me acuerdo que cuando jugábamos, tú no jugabas tu posición, tu movimiento, sino estabas jugando los 16 movimientos siguientes que te podía hacer el contrario, según el tuyo, ¿verdad? Claro. O sea, ¿eso es matemática también? Para mí eso es como más o menos matemática, más en el sentido de cómo abordas un problema. Cuando tú tienes un problema de matemáticas, tú no puedes ir pensando en qué vas a hacer en este movimiento solo. Tienes que ver, si hago esto, luego tendré estas opciones para seguir con el problema. Y claro, tú tienes muchas cosas que puedes ir probando en cualquier momento, pero no puedes probarlas todas. Sí. Entonces, tienes que usar un razonamiento similar para resolver los problemas. En la entradita que hacía, las matemáticas son todo. Esto yo también lo llevo diciendo hace 1000 años. La matemática es todo, hasta para una enfermedad, ¿verdad? Sí. Es todo. Tú estás un poco especializado en los grafos, lo que son las aristas, los vértices. ¿Eso qué es? Pues eso consiste en que una gran cantidad de cosas Sí. se pueden modelar como si fueran eso. Tienes un vértice, tienes un punto y la arista que te lleva a otro punto. Entonces, es como una manera de modelar las conexiones entre diferentes objetos y esto te ayuda a poder entender mejor cómo se relacionan las cosas entre sí. Pero eso llevándolo a lo cotidiano, a los que no entendemos de nada de esto, ¿dónde se puede aplicar todas estas cosas? ¿En qué? Pues hay muchas aplicaciones, desde eso, la biología, la química, también en sociología también hay, pero así a mí la que más me fascina es cómo funciona un GPS, que al final te da... tú tienes como los diferentes puntos de una ciudad. Sí. Y tú tienes aristas que pueden ser las calles. Sí. Claro, si por ejemplo vas en un coche, tú sabes que entre este punto y este punto de la calle, Sí. tú vas a tener que estar a lo mejor, no sé, 2 minutos, por ejemplo. Entonces, tú puedes dibujar como si fuera una arista
una arista que tiene un número que viene marcada por un 2, que dice el tiempo que vas a tardar en hacer ese camino. Y así hay mucha investigación en este tipo de rama de los algoritmos de los grafos, por ejemplo, que te dice, pues eso, calculas cuál es el camino más corto hasta otro punto. Y eso, a través de las matemáticas, hemos llegado a un punto donde sí que se puede hacer desde un ordenador. Pero ahí, por ejemplo, lo que me estás poniendo de ejemplo del GPS, de distancias y demás, ¿no entra en juego un satélite? Claro, el satélite es lo que te va a decir, pues, dónde están los diferentes puntos. Por eso que esa información hay que meterla en el satélite. Claro, hay que ¿no? meter la información en el satélite, y el satélite será el que haga las matemáticas y te calcule la información que necesitas. Bueno, pero para que te haga eso el satélite habrá una persona humana, supongo yo, que habrá hecho unos algoritmos, ¿no?, para todo esto. Precisamente, hablando de algoritmos, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una forma de solucionar un problema que normalmente suele estar diseñado de una manera que usa las matemáticas para solucionarlo de una manera factible, como que no requiera demasiado tiempo, que se pueda hacer, por ejemplo, en cuestión de, no sé, por ejemplo, segundos o minutos, en vez de que tarde horas o años. Ya. Y entonces, este algoritmo sirve para poder calcular sin tener que calcularlo un humano. Pero bueno, por ejemplo, ahora estamos con los teléfonos móviles. Y entonces los algoritmos ahora mismo se están utilizando para todo, a nivel político, a nivel militar, a nivel qué es lo que tú estás mirando en tu móvil para que esos algoritmos de alguna forma casen y te salga a ti en pantalla constantemente lo que tú un día estabas buscando y ahora te salen 40.000 cosas. Eso ya es la máquina lo que lo hace, ¿no? Sí, ahora mismo una gran parte de esos algoritmos las hace la máquina, bueno, los usa ya la máquina porque ya han sido algoritmos creados previamente. Ahora, en sí, las matemáticas para lo que sirven es para crear nuevos algoritmos mejores que los que tenemos ahora mismo. Por ejemplo... ¿Pero qué significa mejores? Pues puede ser más rápido o más preciso, como hay muchas veces, normalmente tienes que elegir entre rapidez y precisión, y entonces a veces haces cosas aproximadas y pero se puede mejorar, se puede hacer más preciso, y entonces eso es lo que hace que sea más útil para la población. Ya. Ese tipo de algoritmos, ese tipo de fórmulas, porque esos son millones de fórmulas y millones de casamientos para que encaje y se lancen, eso por una parte está claro como ciencia es buena, pero por otra parte puede ser mala. A ver, también todo esto depende de cómo se use. Claro, evidentemente, los algoritmos han sido usados para propósitos malos en todos los momentos, de la misma manera que a todo se le puede dar un mal uso, pero en general yo creo que son una fuerza positiva en el mundo, ir desarrollando nueva tecnología a través de esto. Pero se investiga, por ejemplo, para mejorar, no sé, pues una máquina que te opera a la distancia de una apendicitis, por ejemplo. Todo eso es lo que interviene en las matemáticas para que toda esa maquinaria, esa tecnología, ¿no?, vaya más precisa, esté más calculada. O sea que os dedicáis también a todo ese asunto, ¿no?, de investigación, quiero decir. Claro, sí. Todas estas máquinas al final dependen de cosas que se han hecho a través de las matemáticas, que se han ido descubriendo y que en algún momento se pensaba que iba a ser inútil, pero al final han acabado siendo como algo crucial para la sociedad en sí, como estas máquinas al final han salvado muchísimas vidas. Eso es cierto, y gracias a las matemáticas y a esa tecnología nos salvan muchas vidas. Un segundito, yo me vuelvo loco con esto de las matemáticas. Ahora continuamos, vamos a nuestros anunciantes.
En Clínica Dental Marguenda contamos con más de 25 años de experiencia en implantología, estética dental y ortodoncia. Nuestro objetivo es buscar la excelencia de cada tratamiento, acompañándote en todo momento con un trato personalizado y cercano, además de ofrecerte el tratamiento más adecuado y adaptado a tus necesidades. Con un equipo de profesionales dedicados y la última tecnología, en Clínica Dental Marguenda descubrirás una nueva razón para sonreír. Seguimos con Carlos Villagordo. Carlos, la entradita que te he hecho, la he hecho con un chat GPT, inteligencia artificial. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues, a ver, eso, hace 10 años no se esperaba que íbamos a tener nada parecido. Sí. Y eso ha sido muy repentino, lo de que hayan ido saliendo, pues, todas estas cosas de de la visión artificial y todo esto, que fue progresivamente mejorando y eso ya de repente en 2023 ya apareció ChatGPT, que a mucha gente le sorprendió todo el progreso que se había hecho de golpe, pero claro, había sido algo que progresivamente se había ido descubriendo y mejorando. Pero yo quiero pensar, vamos a ver, para todo esto que salen del ChatGPT, de los algoritmos, de los móviles, de esto, de lo otro, tal, tiene que haber ahí un montonazo de gente, o un montonazo de matemáticos, de informáticos, de programadores, no lo sé, que están ahí todo el día tiqui, 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 ¿no? Claro, eso, realmente las matemáticas para crear la inteligencia artificial han estado disponibles bastante, eso, desde hace poco, no tan poco como la inteligencia artificial, pero eso, se ha ido creando, pues eso, hace mucho el algoritmo de backpropagation, que es un algoritmo para ir aprendiendo de los errores, Sí. ir mejorando toda la red neuronal. Sí. Ese algoritmo hace muchos años no existía. Es una cosa que se ha descubierto en particular para la inteligencia artificial. Claro, entonces los matemáticos han tenido que estar ahí manteniéndose al día más o menos con los programadores para ir mejorando este tipo de algoritmos, ir mejorando todas estas cosas que necesitan los programadores para luego programar la inteligencia artificial y desarrollarla. Ya, ya. Existen 7 problemas en el mundo que quien los resuelva o van saliendo les dan $1 millón, ¿no? Sí. Y esto es como, no sé, como decir, ¿no? Un problema de lógica, ¿no? Para vosotros, sí. Claro, nosotros ni nos asomamos. Para vosotros son problemas que no sé si son fórmulas, si es algo que está dotado con $1 millón quien resuelva esos 7 problemas que hay hoy en día, en fin, sobre el papel, ¿no? Sí. Eso, son 7 problemas que, bueno, realmente ahora ya son 6. Ya han conseguido uno. Sí, ya han resuelto uno. Sí, lo resolvió Grigori Perelman, Sí. Que luego rechazó el $1 millón. ¿Por qué? Porque no le gustaba cómo era había cosas del mundo de las matemáticas con las que no estaba de acuerdo. Sí. Y decidió que no se sentía... No quería recibir el premio como señal de protesta. Ya, y ya. Eso. ¿Y los otros 6? Los otros 6, pues ahora mismo... ¿Tú has mirado alguno para intentar resolverlo? Bueno, aún no sé, más o menos como me los sé, pero no los he intentado aún. Aún, o sea, que vas a meterle mano. Sí, alguno parece interesante así. Sí. Entonces, ahora mismo de los que más se suele hablar es el de P igual a NP, que es una pregunta de si los algoritmos que se pueden hacer en tiempo polinómico, es decir, que se pueden hacer más o menos rápido, pues, por ejemplo, calcular la suma de unos números lo puedes hacer más o menos rápido. Sí. Si el tiempo que se tarda para este tipo de algoritmos, más o menos es el mismo que
Bueno, se puede hacer que para cantidades muy grandes, Sí. otros problemas más difíciles, por ejemplo, resolver el cubo de Rubik, pues es un problema bastante difícil. Si se puede encontrar un algoritmo para el cubo de Rubik que sea bastante rápido, es lo que nos quiere preguntar. Porque ahora mismo el algoritmo para resolver el cubo de Rubik pues tarda mucho tiempo. Luego también está la muy conocida conjetura de Riemann, que esta básicamente nos diría muchísima información de las matemáticas por todas las áreas. De hecho, es de la que más se habla por esto, porque nos podría dar información sobre la distribución de los primos, podría... Sí, esa la he leído yo, la de los números primos, sí. Sí, y nos podría abrir muchísimas puertas en el mundo de las matemáticas si se resolviera. ¿Son buenos los sudokus y los problemas de lógica para la gente en general? Sí, a mí me parece que son muy útiles para la gente. Agilizar la mente, a lo mejor, ¿no? Sí, al final es una forma de eso, de agilizar la mente. Sí. Para mí es algo parecido a eso en general. Cualquier cosa de este estilo, como los sudokus o cubos de Rubik, cualquier cosa de este estilo, te fuerza a pensar en qué vas a hacer y tienes que intentar aplicarle la lógica y desarrollas como capacidad para hacerlo lo mejor posible y resolverlo. Ya. Y si nos salimos de nuestro planeta, ¿qué me puedes hablar del universo? ¿Qué control hay ahí matemático? Pues, a ver, por ahora las matemáticas sí se han usado un poco fuera de nuestro planeta para predecir cosas fuera del universo. Así, la materia oscura, por ejemplo, nadie dice que... No se ha visto, no se ha demostrado que... No se ha demostrado de manera práctica que exista. Sí. Se dice que si toda la teoría de la física está bien, debería de existir. Que al final han sido fórmulas que dicen que debe de existir, pero no sabemos si existe. No, como ahora también dicen que todavía hay más planetas, que si según la constelación que estemos tal, digo, no sé, a ver si hemos salido fuera de la Tierra y todavía matemáticamente podemos averiguar alguna cosa más, ¿verdad? Sí, a saber qué se puede derivar descubrir sobre el universo. Bueno, estás en Barcelona estudiando, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando el doble grado de Matemáticas e Ingeniería de Datos en la UPC, en un programa de doble grado llamado CEFIS. Porque aquí en Alicante no hay. No, en Alicante tristemente no. ¿Y esa carrera, te sacas esa carrera y para qué sirve? Pues... Porque eso son matemáticas exactas, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, son matemáticas puras, exactas. Y pues para mí es una oportunidad para eso. Me interesa mucho la posibilidad de contribuir a las matemáticas así en las áreas más fundamentales de las matemáticas, y para eso las matemáticas exactas pues son las matemáticas más rigurosas, las más formales, en el sentido de que en gran parte tienes que demostrar muchas cosas, como... Pero una vez que acabes la carrera, por ejemplo, quiero imaginarme que a ti a lo mejor lo que te gustaría sería investigación, ¿no? Sí. Sobre algo en concreto, no lo sé. Sí, mi intención es hacer investigación cuando termine. ¿Sobre qué? Pues ahora mismo, así que áreas que me interesen, ahora mismo, la geometría algebraica, por ejemplo, me parece muy interesante, pero también he mirado a la combinatoria como otra opción. Así estoy probando a ver qué áreas me gustan más, pero sí, estas dos son las áreas que más me gustan ahora mismo. Bueno, te queda una porra, ¿eh? Tienes 18 años, te queda una porra. Sí. CELA fue el último premio Nobel. ¿Vas a por el premio Nobel de matemáticas? Tristemente, hay algo parecido, pero no hay como tal premio Nobel de matemáticas. ¿No? Es la medalla Fields lo que suelen considerar como lo más importante en el mundo de las matemáticas. Ya. ¿Ves películas de matemáticos?
o de matemáticas? Sí, he visto alguna, así de las que más me gustó, también suele verse como bastante triste, fue la de Una mente maravillosa. Esa es la de la cría, que la madre... Esa no es, esa. No, es la de John Nash, que Sí. el creador de la teoría de juegos, que desarrolló una teoría de las matemáticas que ahora mismo muchísima gente ya sirve para muchísima gente. Tiene un montón de aplicaciones en finanzas, tiene aplicaciones en economía, ha sido muy útil, pero bueno, acabó en un psiquiátrico y luego cuando salió le dieron el Premio Nobel de Economía. Claro. Esa es parecida a esa de X más Y, que también es un chaval que entra dentro un poco del autismo, ¿no? Pero que es un monstruo de las matemáticas. Y luego hay otra película de animación que es de lo tuyo, ¿no? De grafos, de todas estas cosas, de imágenes, de las aristas, ¿no? De los vértices, todo, ¿no? Sí, también está eso bastante bien como película y sí. O sea, que le pegas. Un fill del poble de la Florida, ¿no? Un alicantino de la Florida. Sí, soy de la Florida. Sí, ¿y en Barcelona te tratan bien? Sí, me gusta bastante Barcelona, me tratan bien. Sí, bueno, ¿cuál es tu próximo objetivo? Me imagino que primero será acabar la carrera, ¿no? Sí. Y luego, porque bueno, tenemos un problema bastante claro, y es que profesorado de matemáticas andamos escasos, ¿no? Sí, a ver, en las matemáticas ahora mismo, profesorado de matemáticas, pues eso, hay para algunas áreas, pero sí, suele faltar bastante. Hombre, si es que si destacas, te ficha una empresa privada. Claro, sí, hay mucha gente que... Económicamente la diferencia es tan brutal, ¿verdad? Que dirán, sí. Yo me voy a la empresa privada, ¿no? Sí, no apostamos por eso. No, suele ser eso el problema de que mucha gente se suele ir a otras áreas y al final, pues, porque económicamente es más viable. Muchas gracias por venir a Sonfis del Poble. Gracias porque acabas de llegar de Barcelona y te has venido para acá a la entrevista, cosa que te agradezco muchísimo. Y bueno, acuérdate, cuando lleguen los premios esos, Fernando, que lo hemos conseguido. Digo, bien. Sí, igualmente, muchas gracias por acogerme aquí. Gracias, Carlos. Pues queridos telespectadores, Carlos Villagordo, 18 años, campeón de las Olimpiadas de Matemáticas. Yo lo he dejado en el aire, pero no es ninguna tontería. ¿Y si mañana no premio Nobel, sino los premios Flick de esos que ha dicho? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede conseguir el día de mañana algún descubrimiento dentro de la matemática que favorezca a toda la sociedad? Matemáticas es todo, todo, todo. Esto es como de un político, oía yo, que decía, política es cuando te levantas hasta que te acuestas. También es cierto, ¿eh? También es cierto. Pero hablando de políticos, me acuerdo yo cuando siempre dicen que hay que retener el talento, hay que aguantar el talento. Pues adelante, aguanten el talento, que se nos van todos. Mucho lirili y poco lerele. Vamos a por los nuestros, que son nuestros y son muy buenos. La semana que viene, más. A veces es difícil saber lo que siente la gente. ¿O no? ¿Crees que tienes suficientes snacks? Depende de lo lejos que vayamos.